Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Estoy muy contenta de tener como invitada a Andrea Jiménez, especialista en TCA, nutrióloga. Feliz de tenerla. La verdad es que la empecé a seguir no hace mucho en Instagram y tiene un contenido increíble, padrísimo. Y después de eso dije, claro que la voy a invitar porque está muy alineado a lo que hablamos en el podcast, a la forma en que yo trabajo. Así que bienvenida, Andrea. Muchas gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias. Es mi primer podcast en el que me invitan, así que pues estoy muy agradecida contigo. Y así es, ¿no? Cuando me preguntan a qué te dedicas, qué haces, tal vez lo primero es decir, no, pues soy nutrióloga, pero en realidad es pues mejorar la relación con la comida, estabilizar el estado nutricional de las pacientes, pero más que nada mi enfoque va hacia la recuperación. Qué bueno que lo aclaras porque eh, Claro, ha habido varias entrevistas con nutriólogos y cada nutriólogo, bueno, se especializa en cosas distintas y es claro. importante entenderlo, sobre todo cuando nosotros como pacientes vamos buscando un nutriólogo, tener bien entendido qué es lo que buscamos con ese nutriólogo, cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Porque no todos nos van a dar los mismos objetivos. Totalmente, ¿no? Y al final yo creo que uno se tiene que comunicar de una manera clara, ¿no? Y en caso de que no sea así y ya tal vez el paciente viene y sabes que no es lo que busco, pues el ser sinceros, ¿no? Como profesionales y decir, ¿sabes qué? Esto que necesitas tú, yo no puedo ayudar, o tal vez no estás como en la etapa de que, ok, Claro. consciente de lo que pasa, pero al final es eso, ¿no? eh, haya un diagnóstico o no haya un diagnóstico, mi trabajo es acompañar, ¿no? Claro. Y justo a eso iba. A ver, estamos hablando de trastornos de la conducta alimentaria, generalmente, o personas que tienen una mala relación con la comida, con su cuerpo, porque no muchas personas están diagnosticados. Eso es cierto. O sea, entonces te llegan personas tal vez diagnosticadas, pero te llegan personas no diagnosticadas. Así Eh, es. ¿Cómo es el proceso para ti de la primera consulta cuando llegan contigo? Ok. Hay varios escenarios, pero suponiendo, por ejemplo, que vengan derivadas de un psiquiatra, ahí el proceso es un poco más rápido. Claro. Porque aunque no tenga un nombre, porque pues el diagnóstico no es algo que se pueda hacer en una consulta tal vez de 30 minutos, 20 minutos con el psiquiatra, sí es como, ok, la psiquiatra detectó que hay algo mal en mi conducta alimentaria, yo no sé, yo nunca le he puesto Claro. nombre a eso, y al final es, ok, como investigar. Para mí, la primera vez que veo a un paciente es investigación, ¿no? Se deja hablar al paciente, se le pregunta, pero no nada más como lo actual, ¿no? Es como, a ver, ¿desde cuándo empezaste todo esto, ¿no? Y ahí, pues, lo que hago yo es como hacerles entender que lo que están pasando, a pesar de ser algo muy común, no es algo normal y que se tenga como, es que así puedo vivir toda mi vida y tengo mucho tiempo viviendo así y que ese sufrimiento, o sea, ponerle una validez y decir, ok, no necesitas un nombre, no necesitas un diagnóstico, Claro. tu sufrimiento es válido, esto tiene una solución, es como la esperanza, ¿no? La recuperación total existe y aquí está, ¿no? Obviamente, como explicarles, bueno, no es tan sencillo, eh, eh, no es tan sencillo, se ocupa pues mucha red de apoyo, pero independientemente de eso, como darles esta parte de acompañamiento, ¿no? Ese es un escenario, pero Sí. también está este otro en el que vienen tal vez por primera vez conmigo, buscando tal vez, oye Andrea, es que sí, como mucho, eh, atracón, ¿no? Ajá. Y no puedo parar, no sé qué me pasa, ninguna dieta me funciona, quiero verme mejor, sentirme mejor, ¿no? Y ahí es donde entra esta parte de, a ver, A ver. sí, sí, lo que estás buscando, o sea, sí lo entiendo, el validar eso, pues es normal sentirte así, pero esa no es la solución, esa no es la salida, ¿no? Otra dieta más, eh, hablarles un poco y asentarlos que desde el rechazo que sienten por su cuerpo, pues no
nunca es suficiente, ¿no? Y que el otro camino, o sea, como ponerles el panorama, ¿no? Que es pues la aceptación, trabajar en la parte de gestión emocional, trabajar también la parte del autocuidado, no nada más es la comida, explicarles pues todos estos factores, ¿no? Pero eso, al final, no nada más lo hago yo y no nada más el paciente tiene que ir conmigo, ¿no? Y Ah. ahí entra el problema, ¿no? Claro, porque justo habíamos platicado antes de este episodio de qué era importante hablar, ¿no? Y ahí es a donde nos vamos a ir. Justo la gente puede llegar contigo por primera vez sin un equipo o puede llegar a través de un equipo. Y la importancia es ese equipo, ¿no? Ese equipo porque no es tú nutrióloga, no es el psicólogo, no soy yo coach, es cómo vamos a amarrar todo esto, ¿no? En tu experiencia, ¿cuál es la importancia de tener este equipo? O sea, ¿cuál es la diferencia de una paciente solo vaya contigo o una paciente que pueda ir a un equipo multidisciplinario? Yo creo que lo es todo. O sea, eh, uno, la velocidad con la que avanza tu tratamiento. O sea, es un antes y un después, ¿no? Entender que tal vez para el que no conozca un poco el proceso de recuperación, yo siempre lo muestro de esta parte. Tener un TCA, tú lo sabes, las pacientes o tal vez las personas que están viendo ese podcast, es sumamente difícil. Eh, Claro. es, es una batalla que vives y es algo muy difícil, ¿no? Sin embargo, la recuperación de un trastorno alimentario es igual de difícil, Claro, ¿no? Incluso a veces más, ¿no? claro. Entonces, la diferencia o la parte en la que yo te digo, bueno, Andrea, pues, ¿por qué me asustas, no? Me dicen, no, no, para nada, porque al final yo te digo, ¿qué te está dando el TCA? Te está quitando todo, ¿no? Tu vida, literal. La recuperación te la va a regresar, te va a regresar esas ganas, esa energía para cumplir tus sueños, te va a regresar todo esto, ¿no? Sin embargo, no ocupas pasarla mal en una recuperación. Sí hay herramientas para que no la pases tan mal, como cuáles, pues el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra va a evaluar si necesitas algo que te ayude para menguar, para gestionar todas estas situaciones que van a ir pasando. ¿Y qué va a hacer el psicólogo? Bueno, el psicólogo te va a dar las herramientas, va a estar ahí contigo, te va a estar acompañando. En caso, por ejemplo, de que tu familia te apoye, el psicólogo necesita estar en contacto con tu familia, ¿no? La educación de la familia es, yo creo que la base principal. En caso de ser una adulta que estás sola, que estás viviendo esta recuperación, pues el psicólogo te va a brindar eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en cuanto a tu labor, ¿no? Esto es una batalla diaria, ¿no? Sí, Y el psicólogo no va a estar ahí diario o no va a estar esta parte de, hey, tú puedes, hey, haz esto. Tal vez el nutriólogo te está acompañando, pero no está ahí 24/7, no lo ves cada semana, lo ves cada 15 días. O sea, y al final este es un equipo. Yo siempre hago como la comparación del fútbol americano, ¿no? claro, En un equipo, cada quien hace sus, claro, cada quien es bueno para algo, incluso sus hábitos, sus dietas, todo es diferente, ¿no? Entonces, así es una recuperación, ¿no? Cada uno va a hacer su parte diferente y enfocados. Yo, en lo personal, ya en mi práctica, lo que puede ocurrir en 8 meses ocurre en 2, ¿no? Obviamente hay que recalcar y hay que dar como este punto importante que la recuperación no es lineal ni hay ni un tiempo especificado, ¿no? claro. Pero sí lo he visto como en situaciones que no había mucha expectativa y no había mucha, tal vez, esperanza de una mejoría tan notoria o tan rápida. Lo hay cuando se trabaja así. Claro. Ya para terminar este punto, hay que entender que es un privilegio y ahí entra la parte en la que, a ver, puede llegar una paciente conmigo por primera vez y me dice, Andrea, lo entiendo todo, lo quiero hacer, pero no está dentro de mis posibilidades, ¿no? Claro. El área de especialidad, pues al final tú más que nadie sabes los cursos, los diplomados y la maestría, que si la certificación, todo eso nos cuesta, ¿no? Y Claro. al final el validar nuestro trabajo muchas veces entra a una parte de que no es accesible para todos, ¿no? Y eso también yo lo entiendo. Entonces,
yo trato de brindar lo más que puedo. Y muchas veces no es que haga como esta parte de intrusión, pero sí entiendo la situación del paciente y le digo, mira, están estos recursos, sigue a esta persona, sigue a esta otra persona, ¿sabes qué? Podemos, si no me puedes ver cada tanto tiempo, la podemos alargar, pero oye, sigue, ¿no? Sí se Claro, puede. claro. Y es bien importante que lo digas, porque obviamente en el mundo ideal, y para muchas personas que lo pueden hacer, sería tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Eh, Claro. y lo digo porque incluso las personas que lo pueden hacer a veces no lo encuentran útil. Entonces, yo creo que si lo puedes hacer y es el esfuerzo que te toca hacerlo en tu vida, hazlo, porque eso te va a regresar la vida entera, como tú mismo lo dijiste, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tuve que poner los ahorros de años para poderme recuperar. Y en su momento se siente terrible, o sea, se siente como estoy tirando mi dinero a la basura, esto no va a funcionar, ¿para qué lo estoy haciendo? Un montón de prejuicios y cosas que pensamos y creencias sobre el dinero se ponen ahí. Pero te juro que si tienes las posibilidades, no va a haber mejor forma de aplicar esos recursos en tu recuperación que con un equipo multidisciplinario. Ahora, si no lo Claro. tienes, no, no, perdón. Eh, no, 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 no. Eh, exacto. Y eso es una cosa, ¿no? Pero yo como profesional, yo me enfrento a una barrera muy grande, Carla, porque yo hasta la fecha sí tengo como estos especialistas, conocidos, amigos, conozco su trabajo y ok, te recomiendo, no sé, a esa psicóloga, pero no está aquí donde yo vivo, ¿no? Ya, Y es como que ya una barrera, ¿no? O pues está saturada, está llena, no me puede ver. Y al final tú sabes como la gravedad y la seriedad que son este tipo de situaciones en los que yo tal vez no derivo a cualquier persona, ¿no? Porque pues claro, no sé. Ahora el otro tema, pues sí, la está viendo especialista, pero y la comunicación que hay entre profesional y profesional, hay otra barrera, ¿no? Yo me trato de acercar porque al final sí o sí, o sea, sí o sí es como, ok, vi a la paciente, necesito, ayúdame a trabajar en esto, ¿no? O al final, como te digo, yo no digo cómo hacer el trabajo, simplemente es, el equipo es eso, la comunicación efectiva, asertiva, en la que el paciente necesita ayuda o, ¿sabes qué? No sé, la evaluación que yo le hice, sus parámetros bioquímicos, me dicen que no puede llevar un tratamiento ambulatorio. Entonces necesita internarlo. Y ahí entra la parte de ¿dónde? ¿Dónde? ¿No? claro. ¿Dónde puedo internar? O sea, es mucho, mucho lo que implica un tratamiento completo y esto abarca una necesidad de políticas públicas, ¿no? O sea, Claro. de ya. Claro, en nuestro país, en México y sobre todo en América Latina, la verdad es que es una cosa, y aquí en Estados Unidos también, o sea, es una cosa de privilegio, es una cosa de qué tipo de seguros tienes, la verdad es que si estamos hablando de casi que el 8% de la población mundial padece un TCA diagnosticado, o sea, no estamos hablando de una población bajita que no, estamos hablando de millones de personas diagnosticadas. Ahora, todas esas que no se diagnostican, que pasan por el subdiagnóstico, o sea, imagínate cuántas vamos a hacer. Pero también tenemos que ser realistas. ¿Cuántos de estas personas pueden pagar Claro, eso? Muy claro. pocas. O sea, sobre todo hablando de personas que trabajan a lo mejor todo el día para mantener una familia, pueden ser papás, pueden ser estos mismos adultos, y que el pensar en pagar más de la mitad de tu sueldo para esta recuperación es como imposible. Entonces aquí yo sí me gustaría como invitar, por ejemplo, sé que tú lo haces, ok, no puedo pagar, pero sí puedo pagarte a ti. Y entonces invitas a ver a lo mejor contenido gratuito, todas estas cosas, pero el no tener tampoco tanto miedo. O sea, porque cuando empiezas a tener miedo como profesional, a ver, esta chava me tiene confianza en mí, viene conmigo, me la escucho, soy su manera, digamos, de la única persona con la que puede hablar de lo que tiene. Ujú. Y yo digo, no, yo no soy psicóloga, no te puedo escuchar. Chin, cortamos todo, ¿no? Entonces, cómo sí podemos? Ok, soy la única. ¿Cómo se puede tratar eso cuando solo te pueden pagar a ti? Mira, yo trato de ser muy prudente con la situación de la salud, ¿no? Entonces yo Ok, evalúo.
Si yo considero que, por ejemplo, a pesar de que mi trabajo es necesario, la paciente necesita más un sostén o un apoyo emocional, yo sí le digo, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Prefiero que vayas o te atiendas en el tema de la parte emocional, la terapeuta, el psicólogo, incluso psiquiatra, o incluso ve allá un doctor, un internista que te ayude, ¿no? Con el tema tal vez de los electrolitos, en caso de haber vómitos, o sea, yo evalúo eso, ¿no? Si yo veo que obviamente, como, ok, me puedes pagar a mí, eh, eh, a ver, mejor te veo al mes pero ve al psicólogo y también conmigo y ya cualquier cosita estamos en comunicación. ¿Ok? Okay. También, por ejemplo, a mis pacientes que yo estoy en Sinaloa, en Culiacán, bueno, oye, conozco un lugar donde el costo de la consulta de psicología pues es un poquito más económico y busca, ¿no? El apoyo ahí como esta parte pública, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De algo te va a servir, de algo te puede ayudar y es como, ok, Claro. es lo que se puede hacer con lo que se tiene, pero literal, esa situación que tú describes de, ok, la paciente adolescente pues su mamá trabaja todo el día pues es la única parte de apoyo, no hay una red familiar, tíos, abuelos, no hay alguien que pueda estar ahí con la paciente que necesita supervisión. Entonces, ¿qué se hace? No, pues o sea, al punto de, ok, videollamada, ok, que te mande que sí comió o déjale como que todo. Al final sí busca, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Te digo, son situaciones más de las que yo quisiera atender, así, de ese estilo. Mm. También está el otro panorama en el que pues la familia puede, se hace, se llega. Y ahí, en ese otro panorama, también está la parte que yo me he encontrado que, ¿qué pasa, no? No sé si, me imagino que sí. El tema de cuando tú te especializas, hay muchos cursos, hay muchos Ah, diplomados, hay muchos másters, pero sigue el sesgo y sigue el estigma y sigue esta parte de no actualización y estos como máster de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad y claro. no entra como esta parte de actualización, ¿no? Entonces, pudiera ir alguien con un especialista y aún así no ir en la misma línea, ¿no? Y esa es otra barrera, ¿no? Claro, claro. O sea, por ejemplo, me ha pasado que están trabajando conmigo y de repente van al psicólogo y les dice algo que en serio te dijo eso, o sea, no lo puedo creer, no lo puedo creer, o sea, y que va con todo lo contrario y es psicólogo y dices, uff, o de repente el nutriólogo, ¿no? Que les manda un plan alimentario y trae las calorías a un lado, así de, o sea, eso es, like, básico, que no. Entonces, como ese tipo de cosas que dices, chin, em, qué tanto el equipo está preparado, ¿no? Y creo que ahí entra esta comunicación de la que tú hablabas, ¿no? Esta comunicación es vital entre todos nosotros. Totalmente. Yo creo que pues uno de mis metas a corto plazo es hacerme de un equipo, ¿no? Que tal vez no estemos en un lugar, pero sí personas con las que yo sé que al paciente no le van a hacer daño. Porque hablamos de esto y es sin juzgar, porque sé que es desde la buena intención de ayudar, tal vez. Pero la iatrogenia, pues es como esa parte de que, ok, desde el desconocimiento, desde la ignorancia, te doy recomendaciones que pueden hacerte daño, como cuáles, ¿no? Pasó una situación hace no tanto en el que, por ejemplo, a la psiquiatra yo doy la orden, ¿sabes qué? Pues ahorita no puedes hacer ejercicio, ¿no? No puedes. Obviamente yo evalúo que esto no vaya a detonar, tú llevas un acompañamiento farmacológico, tú tranquila, el ejercicio va a volver cuando tenga que volver, pero en este momento tu estado nutricional no te lo permite, ¿no? No, es que la psicóloga me dijo que el ejercicio era muy bueno, o es que el doctor me dijo que siguiera haciendo ejercicio. Ok, le digo, pero pues al final es esta parte, ¿no? Este choque y es bien difícil porque a veces eso frena las recuperaciones, ¿no? Claro. Yo lo que les digo a las pacientes es que la recuperación es algo que tiene que ver mucho con la constancia, ¿no?
tú más que nadie sabes que una recuperación no es lineal y que puede haber días malos, pero es un día a la vez, ¿no? Al otro día, ok, vuelvo a comenzar, ¿no? Vuelvo a comenzar, tener esta parte de red de apoyo en quien confiar. El tema, por eso te digo, es que todos los profesionales tienen que estar de la mano, o sea, sí o sí, la Claro, familia. eh, la familia también, familia. yo creo que es lo más importante. Para mí, de verdad, yo creo que en orden yo pusiera a la familia arriba. Claro, claro, sobre todo si estamos hablando de, mira, de un adolescente es Claro. primordial, o sea, no puedes, no puede, o sea, si tengas el mejor equipo, si la familia no está ahí, o sea, no hay manera, no hay forma. Ahora, si eres un adulto, vas a necesitar también de ayuda, o sea, la verdad es que Claro. esa idea de me voy a recuperar solo es imposible. Necesitas a alguien para que esté Amigos, ahí, lo que sea, sí, totalmente. Y ahora, ¿no? La familia reacciona y afronta las situaciones de formas, pues, muchas veces predecibles, y yo lo entiendo porque soy mamá, ¿no? ya, No es siempre y no es general, pero generalmente muchas veces los papás varones entran en esta parte de que como no han pasado por estas cosas, situaciones, ¿no? La mayoría claro, de los hombres es como, ah, no, es algo de la edad, ya se le va a pasar, no, no está tan mal, yo la veo bien, yo la veo comer. eh, y la mamá lo entiende, entender, o sea, lo entiende porque tal vez ya pasó por ahí, tal ajá, vez se siente como, hoy, ¿a poco no es normal, no? Y, y al momento yo decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a trabajar, vamos a empezar, pero necesito que la evalúe pues una psiquiatra. Yo les explico, pues el psiquiatra o el psiquiatra en caso de los menores de edad, no los va a recetar a la primera, va a mandar a hacer estudios, va a hacer un diagnóstico, va a hacer algo más, porque pues ya sabemos que esto es pues una bolita y salen muchas cositas, ¿no? Depresión, ansiedad, situaciones de la personalidad. Entonces necesito esta evaluación, les explico qué es lo que hace, porque hay mucho estigma todavía, aún en estos tiempos, de ir al psiquiatra, ¿no? claro. No, y sobre todo cuando hablas de de chicos o de niños Claro, pequeños, es como, híjoles, ¿qué les van a dar, no? Y me sí, parece importante hacerlo notar porque la verdad es que cada familia es un reto también para nosotros los profesionales porque sí, o sea, depende de su apoyo un montón y a veces de repente vienen y te depositan al niño así de aquí está, cúramelo no, y ya, ¿no? No me entero. Entonces es importante que si tú como papá estás escuchando, le preguntes al nutriólogo, le preguntes al psicólogo, le preguntes al coach, los evalúes. O sea, si ellos no te dan algo, tú estés encima de ellos, porque la única manera como de que tu hijo encuentre esta recuperación es tú estando presente. No puedes, no pueden separarte y tú no puedes abandonarlo en este proceso. Y si es un adulto, bueno, a lo mejor si tiene un compañero, una compañera, si tiene amigos, también estén pendientes, porque es bien importante este apoyo diario. eh, el simple hecho de sentarse a comer, o sea, ya con eso hace la diferencia. Hay una analogía sobre las formas de afrontamiento según el método Mosley, que es el basado en la familia, que habla sobre animales. Esto me lo pasó una amiga psicóloga que ahorita está a punto de ya tener su título de máster en TCA. Ella me cuenta sobre cómo se hizo esto y hablan sobre un San Bernardo y un delfín. Oh, ¿Cómo llega el San Bernardo a una catástrofe? Sereno, tranquilo, calmado. ¿Cómo llegaría a alguien que tal vez, pues sí, está viviendo una situación difícil, que le lleva a esta parte de miedo, pero trata de serenarse, ¿no? ¿Y cómo es un delfín? Nada a tu lado, nada enfrente, nada atrás. Y muchas veces no dice nada, simplemente aquí estoy, ¿no? claro, Y no entra esta dinámica de come, porque no lo haces, es que si le pusieras ganas, ¿qué es lo que no queremos? Que entiendo que pueden pasar en las familias
pero tampoco está como esta parte también de condescendencia desde la buena intención de, ok, con tal de que comas, te compro tus tortillas de nopal, con tal de que Claro. comas, te compro tu yogur light, ¿no? Porque al final alimentas al síntoma del trastorno alimentario. Claro, y por eso también es bien importante la educación a la familia, ¿no? Esa parte es sumamente importante porque no tenemos conocimientos de los TCAs y no estamos obligados, o sea, tampoco es que estemos obligados como familia, porque también eso se siente como culpa para muchas personas. No estás obligado a tenerlo, pero si ya está en tu familia, en ese momento sí es tu responsabilidad educarte ante eso y hay un montón de formas. Pero mira, Carla, esto que mencionas, yo creo que sí es importante prevenir, porque esto es Claro, algo prevenible. O claro, sea, y ahí es donde entra, ok, pues es un ambiente, familia, escuela, casa, todo eso se engloba y mi trabajo como profesional o mi responsabilidad, que tal vez es muy explícita o implícita, no lo sé, pero en este momento es decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque a pesar de que es mi trabajo, yo no quiero tener niñas de 9, 8 años ya, o sea, no quiero, porque sé que es algo que se puede como prevenir, ¿no? claro. ¿A qué escuela tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Porque no está bien, ¿no? Digo, al final la gravedad es lo mismo y tampoco quiero tener pacientes adolescentes, ¿no? Pero ¿por qué ahorita el número va en aumento, ¿no? Porque ya hay más niños varones, porque ya hay más este tema de insatisfacción corporal, conductas alteradas de riesgo, el tema de operaciones estéticas en adolescentes todavía, o sea, todo esto es algo del sistema y muchas veces, no sé, avanzamos y avanzamos y avanzamos y, oye, es que mi mamá me hace comentarios, o sea, Claro. ¿no? O es que en mi trabajo me están diciendo esto y esto detona, ¿no? Y es como, ok, aunque la paciente cambie, aparte de darles herramientas para enfrentar a estas presiones, pues sí es necesario que cambie algo, ¿no? Que algo sistemático cambie ya, Claro, ¿no? no, no, no. Cuando me refiero a que no es obligación, me refería así de cómo tratar al paciente cuando no puede comer, ¿no? Qué decirle esa parte más bien, pero claro que tiene que cambiar algo de manera sistémica eh, y entender, o sea, de dónde proviene, porque si bien un TCA no es solo la parte social, pero No. sí es mucho. Y de hecho hay un estudio que seguramente lo has oído, que cuando llegó a esta parte, ay, se me fue, no fue a Tailandia, como a Fiji, a todas esas islas, antes de la televisión las mujeres estaban en un peso normativo, normal, a lo mejor algunas con un peso más arriba que otras, o sea, una diversidad corporal perfecto, pero ellas se sentían seguras. Llega la televisión y 7 años después empiezan a tener el primer caso de trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, no podemos cerrar los ojos a que es real, es un impacto y puede ser un detonante, es cierto, es totalmente cierto. Y hoy en día tenemos, o sea, acceso a tantas cosas a través del celular que sí o no en nuestra vida nos vamos a encontrar, por al menos decía un estudio, con unos 120 triggers acerca del peso y la comida sin buscarlos, ¿eh? Sin buscarlos, te llegan así, ¿te imaginas? Totalmente. Y ahora imagínate ya con tu algoritmo, pues en el que tal vez algún momento buscaste la Wow, dieta, que la nutrióloga lo que come en un día, todo ese tipo de situaciones y obviamente el estar en redes aumenta, ¿no? Y sí es bien importante, yo creo que de las primeras consultas, yo lo que hago una es como sacar de la ambivalencia al paciente, ponerlo como o situarlo consciente en qué etapa él se encuentra o en qué etapa él considera, porque pues está la etapa de yo no sé por qué mi mamá me trajo aquí, yo no quiero estar aquí, yo no tengo nada, está exagerando, la doctora no sé qué dio, pero yo, Andrea, estoy bien, ¿no? claro, Obviamente ahí se puede trabajar, es difícil, sí, se puede trabajar. También está la paciente que viene muy desnutrida, en una inanición muy severa y ahí pues no se trabaja tanto la labor motivacional porque al final es renutrirla, claro. pero sí, ¿no? O sea, ya una vez que pues, avancemos con el tema de la supresión de peso y todo eso, pues ahí ya se trabaja, ¿no? Pero sí está como la parte en la que
el nutriólogo, a pesar de no dar terapia, o tal vez también el coach, a pesar de no dar esta parte de terapia, pues de ningún tipo, ni cognitivo, ni DBT, ni nada de las ramas de terapeuta, sí necesita herramientas Claro. a una primera entrevista motivacional, ¿no? O para esta primera consulta. ¿Por qué? Porque el paciente siempre va a tener miedo, el paciente tal vez no ve las desventajas de estar en esa situación y uno pues se las tiene que mostrar, ¿no? Yo te tengo que decir que tal vez pues esa falta de menstruación, esa menorrea, pues tiene que ver con eso, estas disfunciones hormonales, la resequedad, te enseño, ¿no? Lo que te está pasando y lo que te pudiera pasar, entonces, no, ¿no? Y también te muestro esta parte de falsas ventajas que te brinda el TCA, como el control, como el sentirte perteneciente, como el tal vez que entres en una talla de ropa, pero también te muestro lo que te está quitando, ¿no? Y eso, quieras o no, son herramientas terapéuticas, como sacarte de la ambivalencia, motivarte al cambio, y ahí entra la parte de, ok, yo no hago eso, ¿no? Yo te ayudo y obviamente si tienes una duda y te la puedo responder, te la respondo, pero hay alguien especial para eso. Y Claro. eso sí me quita como esta carga, ¿no? De tanto trabajo, ¿no? Y todo Claro, eso. no te entiendo. Y además, por ejemplo, en mi caso, que estoy con ellas todos los días ahí, o sea, Así, todos los días hay un detonante. Y sobre todo en un principio, o sea, tú no sabes si ese día la amiga le dijo algo, le dejó de hablar, el papá se enojó con ella, el novio hizo algo que le dijo que esto, que el otro. Y yo no puedo, a ver, espérame un segundo, déjame hablar a la psicóloga a ver cómo trabajamos solución, ¿no? Entonces, estas herramientas son necesarias aplicarlas, pero a profundidad ella tendrá que ir con un psicólogo para trabajarlas, ¿no? claro, por ejemplo, yo hago mucho esta parte como te digo, investigación de alimentación informada en trauma, ¿no? Claro que va a tener que ver si te castigaban con comida, Claro, claro que va a tener que ver si te premiaban, claro, claro que va a tener que ver si tal vez hubo esta parte de, eh, pues, carencia, ¿no? Alimentaria cuando tú eras pequeño, ahorita como entender la conducta. Sin embargo, el trauma, pues yo no claro, entro en el trauma, simplemente ayudo como a hacer conciencia, detecto, bueno, veo que el patrón, explicarlo, oye, si bien el comer emocional no es algo malo, pero si es la única manera en ti que lo haces, pues ahí eso lo tienes que trabajar, ¿no? claro, Si el miedo, la emoción del miedo te provoca que dejes de comer y el dejar de comer hace que tal vez pienses que comiendo eso que no estás comiendo no te puedes controlar y es un círculo, pues ya detectamos un patrón. Lo claro, detectamos conmigo, pero lo vas a trabajar con psicología, ¿no? Si claro, tuviste un día de mala imagen corporal y eso derivó a que no comieras, pero lo identificaste aquí conmigo porque llevas como un cuadrito para ver qué emociones, qué conductas, qué pensamientos, pero eso lo trabajas allá, ¿no? A mí me ayuda porque obviamente sé cómo vamos a ir introduciendo estos alimentos que no comías antes, ¿no? Sé que primero tengo que regularte, sé que primero esta deficiencia de hierro, de vitamina D, hace que también, o sea, todo es un está globito conectado, sí, y al final, claro que va a tener que ver que uno como nutrióloga haga lo que le toque el psicólogo y que sea así y al final como que no nada más el paciente sale beneficiado, ¿no? Uno como profesional, pues al final tiene este checklist, ¿no? De, ok, estamos avanzando en claro, conjunto, ¿no? porque eso es lo que queremos, o sea, como profesionales, la verdad es que lo mejor que nos puede pasar es ver a alguien recuperado, o sea, ese es como wow, el sueño que tenemos cuando entra, en tu caso, un paciente conmigo, cuando llegan mis acompañados, es verla salir recuperada. Ese es el sueño. O sea, y claro que va a haber un proceso, lo decías en un principio, que puede ser demasiado terrible, que no va a ser fácil, que incluso en un principio se siente peor que vivir allá afuera, que dices, no, pues si esto es la recuperación, mejor no la quiero, o sea, está terrible, pero para eso es el acompañamiento de todas estas personas
para que sepas que, bueno, no te vas a quedar ahí, eso no es la recuperación. Va a haber un tiempo que a lo mejor no se sienta tan bien, pero después se va a sentir mucho mejor y mucho mejor y mucho mejor. Y un día te vas a dar cuenta que, oh, por primera vez puedo sentarme frente a un plato de comida, comérmelo y no juzgarme. Algo pasó, algo está bien. Yo les digo, esa ansiedad que sientes es una ansiedad funcional y es buena. Claro, Ese miedo que sientes también es bueno porque te está ayudando a salir, ¿no? Eh, si la única forma de enfrentar todos esos miedos es hacerlo, ¿no? Y al final la acción pues te lleva después tal vez a estar motivada, ¿no? La motivación jamás va a llegar antes, ¿no? no, Y lo sabemos, nunca va a ser el momento perfecto para recuperarte. Comprométete, que sea algo determinación, ¿no? Toda la energía que usabas para, ahora la vas a usar para recuperarte. Incluso, ¿no? Hablando ya del tema económico, tal cual, ¿no? Si antes te comprabas esta crema light o la stevia más cara del mundo, o si las mensualidades del gimnasio, todo eso enfócalo a la recuperación. claro. Hay libros, hay herramientas que sí cuestan, pero valen la pena. O sea, yo incluso trato de tener aquí estos libros que ya conocemos, los que ha traducido Miriam, el que hizo Eli Custo, este último que sacó Conchi Fernández. Y los presto. O sea, ahí está. O sea, ok, no puedes ir, léelo, Claro. pregunta, síguelos, deja de seguir a estas otras cosas que te detonan y al final son acciones pequeñas que valen. Que marcan la diferencia, claro, totalmente. Hace poco, no sé si viste que puse, creo que en mis historias, la cajita de qué es lo que, un consejo, ¿no? Como, ¿qué necesitas? O cómo puedes, esa duda que tengas, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para comer? O sea, comer, o sea, ¿cómo? Come, come y ya, o sea, aún con miedo, hazlo. Obviamente, pues si te genera miedo, empieza por lo que menos te genera miedo y poco a poco, ¿no? Si te da miedo hacerlo sola, háblale a la persona que más confianza le tengas, díceselo, que te acompañe, que distráete, si después de haber comido, pues la conducta que tú tengas te da miedo que ocurra, salte, pasea, ve algo que te guste, ve algo agradable. Al final son acciones pequeñas y que lo hagas ya es un logro. O sea, aunque digas, ¿cómo va a ser un logro comerme media manzana? Es un logro, para ti es un logro. O Claro, y sea, celebrarlo es tan importante y visualizarlo, porque a veces cuando tenemos un TCA no visualizamos eso, sí visualizamos lo mal que hicimos, el error, lo que no comimos y nos purgamos cuando nos purgamos, pero no vemos estos pequeños avances que son importantes verlo, porque a partir de esos avances, también que tú se lo digas a tu mente, ah, mira, sí pude, a lo mejor no pude hacer todo, pero sí pude hacer esto también en tu cerebro empieza a decir, hay otros caminos, ajá, esto es importante de valorar y visualizar, esto es importante de ver, no lo tenemos que tirar como basura. Entonces, como dices, si es una mordida al chocolate, perfecto. Si esta vez decidiste a lo mejor, en lugar de tener un atracón, porque ya te informaste, ya sabes que no restringiste y comiste súper bien todo el día y tuviste un atracón, no te enfoques en el atracón, ve todo lo que sí hiciste en el día, ya funcionará la siguiente, confiar en el proceso y no confiar solo porque alguien te lo está diciendo, porque ya han pasado personas por ahí que han salido de ahí y funciona. O sea, en serio. a lo que voy muchas veces con el tema de necesitas vivir el duelo acompañada, porque es un duelo Claro, despedirte de esa identidad, de quién eres sin el TCA. ¿Quién claro, eres? ¿Qué es lo que te gusta en verdad? Porque, y al final tú tal vez lo entiendes, pero es que no me gusta el café con leche y con... No, es que al final, a ver, de verdad, o sea, muy en el fondo terminas diciendo, no, pues sí, sí me gustaba, ¿no? Pero al final el cerebro es tan como moldeable que es como, te
te identificas con el trastorno y no con tu verdadera personalidad, ¿no? Y el vivir el duelo, el soltar, el decir no soy nada más esto, soy mucho más que esto, el Claro. soltar también el tema de, el cuerpo, el miedo a engordar, el miedo a subir de peso, el soltarlo implica pues mucho valor, ¿no? Y mucho coraje, mucha valentía y al final es ok, aferrarte a esos valores, qué es lo que quieres, o sea, siempre es recordarlo, porque si no lo estás recordando todo el tiempo, porque estoy aquí, porque lo hago, Mm. comprometerte contigo misma. Y otro punto yo creo que también que es muy importante es, a ver, somos profesionales de la salud, ¿no? Somos personas que nos dedicamos al bienestar de las personas, ¿no? Eh, Sin embargo, tenemos que entender que por más títulos que tengamos, si no hay pues, empatía, escucha, entender que el paciente es el protagonista, nosotros estamos para ayudarlos, ellos nos contratan con nuestros servicios, ¿no? Y al final es una persona, es un humano, ¿no? No nada más es un número que, ajá, y adiós, ¿no? Y entender que la medicina, que la ciencia avanza y tener esta parte de tal vez humildad en decir, a ver, hablando ya tal vez de profesionales que no están en el área de especialidad de TCA, ¿no? Y lo digo porque muchas veces el paciente con el síntoma gastrointestinal, antes de ir a un especialista, pues va con el gastro, antes de eso va con el endocrino, antes de eso va tal vez con el ginecólogo, que tal vez no sabe del tema y tiende a dañar más, ¿no? Y Claro. tiende a retrasar, ¿no? Y al final esta, pues, aportaciones para que de verdad entiendan que no es una lucha de egos en el que uno dice, ay, no está haciendo su trabajo. No, a ver, entiende que no toda persona que tenga un cuerpo grande, que tenga algún dolor, que tenga, tiene que ver con que tiene malos hábitos, con que come mal y que la recomendación de mandarlo a hacer una dieta o a dejar de comer puede agravar la situación si no evalúas la conducta alimentaria. Mm. Ah, y aún hay nutriólogos que no lo hacen y el tema de que, ok, yo no puedo tratar eso, tengo que saber a quién mandarlo, ¿no? Y decir, no todo es ganar dinero, no todo, Claro. necesitamos aprender a hacer eso, ¿no? Tal vez si yo no lo hago, pero sé detectarlo, ¿no? Y eso también es muy importante para el tema de, pues, las universidades, las escuelas, en sus planes de estudios, que metan también estas materias, ¿no? Es súper importante que lo digas, porque sí, a veces estos profesionales, y como lo dices, no es un tema de juicio, es, es más bien entendiendo, porque tú lo decías, ¿no? O sea, nunca viene como de hacer un mal, pero puede crear un mal. Y creo que a veces ese mal es irreparable en muchos aspectos y condiciona muchísimo a la persona a tener un doble mensaje por un lado, o de plano seguir, porque, a ver, estamos hablando de que el TCA es otra voz que vive en la mente de las personas, ¿no? Y que va a agarrar y va a tomar del exterior lo que le acomode para seguir en esa persona. Entonces, si de repente voy contigo, Andrea, y tú me dices, oye, ¿sabes qué? Bueno, ahorita vamos a hacer esto con la alimentación, vas a comer sin hambre, vas a tener que sentarte, vas a tener que hacer todo esto, y luego va con otro profesional, supongamos gastroenterólogo, y le dice, no, tienes que cortarme todas las grasas. ¿Por qué? Porque tu intestino está malísimo, no sé qué. ¿Con qué se va a quedar el paciente si está en un principio de la recuperación? Con el cortar. Porque entonces, eso el otro me va a dañar mi salud. Ujú. Entonces empezamos a generar otro tipo de pretextos y dejan de ir contigo para solucionar su problema gástrico cuando su problema gástrico es porque no han comido en mucho tiempo, ¿no? Claro. Hace poco me mencionaba una paciente de que una recomendación, ¿no? De otro especialista, muy buen especialista, ¿no? En el área. Y la escuché con atención y pues al final fue la pregunta, ¿este especialista sabe de tu problema? Y me dicen, no, ok.
al final, no digo que la recomendación sea mala para nada, al contrario, ¿no? Sin embargo, es como, ok, si el especialista no está informado, no está al tanto, no te preguntó, pues al final hay sesgo, ¿no? En la recomendación. Probablemente si te acercas, le cuentas el proceso que estás llevando, pues sea como más cuidadoso, ¿no? Con el tema. Puede que sí, puede que no, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, ¿no? Incluso ahorita en las redes sociales lo que yo veo es mucho peligro porque, pues sí, habemos muchos profesionales de la salud que creamos contenido, que hablamos de temas, que hablamos al respecto y se tiende a generar esta sobreinformación, ¿no? Que no es que lo vi en TikTok, es que un doctor lo dijo, es que la doctora está vendiendo estas pastillas y que es doctora y que a ver, o sea, muchas veces el personal del área de la salud también tiene este tipo de problemas, ¿no? Por lo Sí, menos, ¿no? Yo hice, pues no una tesis, pero sí una investigación antes de salir de la universidad sobre el tema del riesgo que hay en nutriólogos en caer en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, altísimo, ¿no? altísimo, ¿no? Sí. La población es una, pues una población en la que sí o sí va, hay temas de insatisfacción corporal. Súmale ahora la carga que tienes como, ok, es que allá afuera dicen que si no me veo bien no van a ir conmigo, ¿no? Esta parte de como presión por estar de alguna forma porque eres nutriólogo y si no, tu palabra y tu trabajo y tu conocimiento no va a valer, ¿no? Sumado a eso, sumado, pues sí, al tema de las universidades que pues necesitan la actualización, necesitan el enfoque. Generalmente, estas materias de trastornos de la conducta alimentaria, eh, hasta donde a mí me tocó, eran dadas por psicólogos, pero al final el nutriólogo especialista en TCA no es como que se enfoque en, pues, oye, las guías, el tema del síndrome de realimentación, el tema de reposición de electrolitos, o sea, es como, ok, esto es anorexia, esto es bulimia, no, pero al final no es la realidad, ¿no? De 100 pacientes, yo siempre les digo a los pacientes porque dicen TCA y dicen, ay, anorexia, ¿no? Y esta persona súper delgadita, o sea, el estigma No, de este. Ajá, no, o sea, de 100 tal vez tengo dos pacientes así y ya, o sea, todas las demás, sí. la población de latina, pues está en un peso normal, en un peso un poco más alto, hay de muchos tipos de cuerpos y no porque no se vean mal, no están mal, ¿no? Y este es el estigma de, o sea, tú Claro. pudieras ver, les digo, a la persona más hegemónica, fit, lo que tú quieras, la etiqueta que tú quieras, pero estar muy enferma, ¿no? Claro, y creo que también hay que tener cuidado hablando de esto, em, de también el otro mensaje, ¿no? Porque ahorita se está utilizando un montón y a mí me preocupa mucho la alimentación intuitiva como la solución a todos los problemas en todo, ¿no? Pero también, digo, es muy buena tener una alimentación intuitiva, pero no puedes tener una alimentación intuitiva si tienes un TCA en un principio. O sea, Claro, no, no se puede, no te va a llevar a la solución. Y por otro lado, no todas las personas se llevan bien con una alimentación intuitiva. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con estos mensajes, ¿no? el tema, por ejemplo, que mencionas, yo ni siquiera en un primer momento menciono ese tipo de alimentación, ¿no? Yo hablo de estructura, de volver a reconectar, pero ahí ya entra como, ya veremos en ese momento qué Sí, hacemos, ¿no? Ahorita es, ok, te vas a hacer de ayuda porque esta estructura te va a invitar a comer cuando necesites hacerlo y cuando tu voz te diga que no, tienes que comer a estas horas, hay una estructura, hay un balance, hay un equilibrio. En su momento nos vamos a enfrentar a estos alimentos en su momento. Ahorita necesitamos restablecerte nutricionalmente, ¿no? Eh, te digo, hacemos como un semáforo, qué alimentos sí, qué alimentos no, que sí me gusta, que no me, desde antes, hacemos como esta parte de análisis, ¿no? Pero esto que dices, por ejemplo, entra mucho también en el tema de neurodivergencias, ¿no?
hablemos de TDA, de trastornos del espectro autista, todo este tipo de situaciones o este tipo de personas tienen como esta parte de regulación en el tema de las señales de saciedad, ¿no? Hayan o no haya un TCA, por eso es como, son una población también de riesgo, ¿no? Para tener un TCA. Entonces, eso también se evalúa, porque, ajá, si tú tienes TDA y ya no desayunaste y se te olvida y ahí viene después y todo esto también se evalúa, ¿no? No es nada más come cuando tengas hambre, no Claro. come, porque al final es eso, cada quien tiene un contexto diferente y eso empieza desde que tú empiezas a comer, ¿no? No es la misma el niño que la mamá tenía un horario para dar desayuno, un horario para dar comida, que al niño que pues, no le daban desayuno, ¿no? Porque, y eso se va llevando, ¿no? Y es Claro. ahí donde entra que si yo no hago un análisis exhaustivo, esta parte de proceso de atención nutricional completo, pues hay mucho sesgo, ¿no? No nada más es sí, mira, te enseño los principios, que es algo muy bueno, que a mí me funciona, la alimentación intuitiva, pero al Claro. final es un proceso de conocerte, de aprender. Eh, Sin embargo, estoy súper de acuerdo, ¿no? No es para todos, no es la solución. Ojalá hubiera una guía que nos resumiera cómo debería Claro. ser, pero no la hay porque cada quien es diferente. Entonces, totalmente, ¿no? En mi También, caso, por ejemplo, yo de recuperada te puedo decir que tengo una alimentación intuitiva, pero también soy muy consciente que de repente, si no siento hambre y ya pasaron varias horas, voy a comer. O sea, oh, pero digo, tú eres una persona que nunca tenía un TCA, las personas, entonces como estas conciencias, yo creo que el punto aquí es tener mucho cuidado en lo que escuchamos y siempre como preguntarnos, ¿esto me va a mí? ¿Esto realmente se acomoda a mi realidad, a mi forma de ser, a mis valores, a lo que estoy queriendo lograr? A ver, claro. a mí me gusta siempre preguntar, a ver, ¿eso que escuchaste se alinea a tu proceso de recuperación? Si no se alinea, no es el momento para hacerlo. A lo mejor va después, ¿no? Pero en este momento, si no te lleva a alcanzar esto, no es el momento de aplicarlo. Sí, y yo creo que el coaching tal vez es algo entre comillas, nuevo. O sea, este tipo de términos que yo recuerdo hace años, pues no se usaban. Sí, o sea, Pero sí es muy importante, de verdad, lo estuve analizando porque el ser humano y el cerebro y todo el tema de la neurobiología de la alimentación es eso, ¿no? Es un día a la vez y si no hay esta secuencia y si tu voz te dice que no lo hagas, pero hay alguien que te dice y te invita día con día, hey, hazlo, hey, vamos, tú puedes, sí, sí, claro, claro que lo voy a lograr. Imagínate un equipo que no tenga porristas y el que no, y no es que necesites como que te aplaudan las cosas, pero sí es importante el recordarlo, ¿no? sí, así es. El estar ahí apoyando la palabra, el de vamos, sé que es difícil, pero lo tienes que hacer, aún así, ¿no? Esta voz de por algo el tratamiento basado en la familia, bien hecho, pues es lo que mayor efectividad tiene, ¿no? Ahora ya siendo una persona adulta, decidida, determinada, pero con mucho miedo y con un apoyo de diario, pues claro que va a ser una diferencia, ¿no? Claro, el simple hecho de mirar, de Muchísima ponerte a diferencia. cocinar con ellos en línea, así de, a ver, vamos a cocinar juntos, porque el cocinar puede ser un trauma enorme, o sea, no tienes nada, tú te tienes que cocinar tus alimentos y no hay nadie que te acompañe. Entonces, el simple hecho Cuando, de estar ahí o ir al súper con ellos, a ver, esta es la lista de la nutrióloga, te acompaño y además te lo hago divertido, ¿no? O sea, y vamos platicando y vamos poniendo en el coche sin el estrés de, ya me estoy comprando estas galletas, ¿qué va a pasar? A ver, ponlas, solo ponlas, relájate, vamos acá. totalmente, de hecho yo he tenido pacientes tal vez a distancia y que viven solas, adultas, y le digo, de verdad, no hay alguien que te pueda ayudar a como a tenerte las comidas porque de verdad eso te lo va a hacer todo más fácil. Claro, No hay alguien que te pueda comer a esta hora contigo porque de verdad eso te lo va a hacer más fácil. No hay algo que, o sea, porque esas cositas tan pequeñas las personas tal vez piensen que exagero, pero de verdad esas cosas hacen que tú avances.
claro, El que alguien te diga, hey, ya es hora, ven, siéntate, come, ya está listo, te lo tienes que acabar, voy a estar aquí contigo, te voy a estar acompañando, vamos a platicar de algo agradable, te lo hace más fácil, ¿no? claro, claro, sí, sí, De verdad, y es ahí donde entra la importancia de entender que el enemigo como tal de, de un trastorno alimentario, de una recuperación, no eres tú, no es la familia, ni tampoco es el trastorno. El enemigo del TCA es el día a día y el no accionar hacia una wow, recuperación. El, el tal vez saber que allá afuera hay una solución, pero el decidir no hacerlo. Yo creo que ese es el enemigo número claro, uno, porque al final sabes que existe, ahí está, pero es como el miedo, todo esto que te dice que no acciones. Obviamente esto hablando de adultos, ¿no? Porque pues para un niño que no ha madurado claro, emocionalmente, pues al final es un mundo y yo les digo, ¿no? A los adolescentes, tienes la ventaja de que aunque no quieras hacerlo, lo vas a hacer porque tu mamá te va a obligar y porque al claro, final es obligado, no importa, pero gracias a eso lo hacen y lo terminan, ¿no? Cuando es como un diagnóstico temprano, en el que tal vez hay un mes de evolución, 2 meses, que son mis casos, te digo, más, que más me gustan porque es como, ok, va empezando, ahí le vamos claro, a parar, podemos, ¿no? podemos, sí, Y no esta parte que obviamente, te digo, hay solución, pero pues tú más que nada yo creo que me puedes decir, pacientes tal vez ya con hijos, con familia, sí. que ya es muy avanzado, que empezó todo desde los 11 12 y ahorita tienen pues sus 30 sus 40 sus 50 sus 60 y al final es una vida, ¿no? Es una vida. Claro, que generalmente son los pacientes que yo atiendo, bueno, porque están cansados, o sea, no es que no hayan intentado, seguramente intentaron a los 18, seguramente intentaron a los 20, o sea, les ha fallado el sistema, ellos también, entonces llegan a un momento en que saben que se quieren recuperar, pero ya no pueden hacer otra cosa porque ya el psicólogo les dijo, tú ya no puedes, o el nutriólogo no le hacen caso a las guías, o sea, realmente ya no tienen esperanza y es cuando dicen, bueno, esta va a ser mi última esperanza, voy a tratarlo. Y la verdad es que yo Claro. siempre en la misma línea que tú, o sea, a ver, vas a estar conmigo, pero sí necesito que te vayas a checar con un médico, que te cheque los niveles, porque eso yo no lo puedo hacer. Si tienes posibilidades de ir con el nutriólogo, necesitas ir con el nutriólogo. Si tienes o sea, es importante invitarlos porque yo sé que en la medida en que todo esto funcione juntos, va a ser mucho más fácil para la persona. Pero en mi caso, hay mucho también. Tristemente hay mucho enojo con profesionales, también tengo que decirlo. O sea, la gente que llega a veces conmigo llega fastidiada, cansada de haber tirado el dinero tantos años con profesionales y que sigan en el mismo lugar. A veces han tenido tal vez tratamientos con un psicólogo de 5 años y nunca pudieron hacer nada extra. Y entonces hay este como enojo y resentimiento que cuando te llega dices, no puedo hablar mal de ellos, pero también es importante decirlo, ¿no? Es importante decirlo que como psicólogos, como profesionales, si un paciente lleva también tantos años, yo creo que tendremos que ser más verdaderos con ellos y decirle, a ver, llevamos mucho tiempo, yo no te estoy ayudando, vamos a buscar otras maneras, vamos a buscar otras formas, ¿no? Y eso es lo que voy. El ayudar a la salud mental es algo súper complicado, que hasta ahorita yo tal vez haciéndolo, teniendo estos años, pues me he dado cuenta, porque al final tienes que cuidar de ti también, Claro, ¿no? Por eso claro, mismo, porque al final es como decir, a ver, poner límites, saber decir, oye, es que si no haces esto que puedes hacer, o sea, cuando sí se puede y que yo sé que se puede y no lo hacen, es como, yo ya no te puedo ayudar porque al final estás gastando energía, tu dinero, esfuerzo y yo también, porque al final claro, es esta parte de implicarte en un tratamiento y es como, ya estoy en este punto de tal vez poner políticas, poner esta parte de, ok, lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer si pues no vienes a tus citas, si cancelas, si estás como en esta parte y tal vez tomando un espacio de alguien que sí quiere hacerlo, ¿no? claro, El también ponerle este valor, en mi caso,
también es como sistematizar, hacer una metodología, porque pues yo soy madre de familia, tengo a mis niñas, necesito también pasar tiempo con ellas, la consulta me toma un tiempo, pero el trabajar en casa me toma otro tiempo, No. eh, el hacer el mejor plan para el paciente pues me toma otro tiempo y tal vez eso no le he dado yo el valor porque al final Sí. yo termino comparándome con el nutriólogo, ¿no? Que es mi profesión, pero al final mi profesión es de especialidad, ¿no? De verdad, no hago yo creo que ni 10% de lo que me enseñaron que tenía que hacer, o sea, hago el otro 90% para un tratamiento y digo, ya estoy en este punto de entender, ok, mi trabajo lo vale, necesito, aunque no quisiera, porque sé que tal vez ya no voy a ser tan accesible como lo soy, pero al final también pues es cuidar de mí, ¿no? Porque además de a través de tu ejemplo, o sea, Claro, también los pacientes ven y entienden y también se valoran. O sea, cuando tú le dices a un paciente, a ver, no estamos avanzando, voy a ser claro, honesta contigo, esto está pasando. Y creo que a mí una vez una amiga que es coach me dijo, no puedes seguir coachando a alguien que tú tienes más ganas que se recupere que ella. O sea, tú no puedes tener más ganas de recuperarse que la persona con la que estás tratando porque entonces se convertiría en tu recuperación. Tiene que estar claro, igual, o sea, al menos igual de comprometidas las dos partes o la otra más. Pero si tú sí, estás más comprometida con su recuperación, ahí hay un algo que tienes que platicarlo con ella y decirle, a ver, justo esto, ¿no? Yo estoy haciendo esto, esto es mi parte, esto es mi parte, esto es mi parte, pero hasta aquí claro, no. Todo esto es tuyo. ¿Estás dispuesta o no estás dispuesta a hacerlo? Si no estás dispuesta, está bien, o sea, tampoco se trata de juzgar. Hay momentos para la recuperación. No siempre va a ser tu momento. A lo mejor necesitas pasar otras cosas, a lo mejor necesitas otros episodios. El momento de tu recuperación va a llegar cuando tú estés lista y decidida para hacerlo. Y eso es bien importante aclararlo. así es. De hecho, ya ves el título del libro de Tabitha Farrar, que es cómo recuperarte siendo un adulto decidido a hacerlo. Sí, sí, O sí. sea, decisión, determinación, el Intención. sí, ellas hablan sobre un contrato de recuperación que también se los muestro a los pacientes, pero al final, pues la validez de ese contrato se la das tú, ¿no? El que Claro, tan comprometida estás, el que tanto quieres ya salir de ahí de donde estás, ¿no? Porque es claro. eso, es salir de la cárcel, del DCA, de esta voz, ok, no la vas a dejar de escuchar la voz, pero lo diferente que vas a hacer es accionar en contra de esa voz, Claro, ¿no? hay un precio para recuperación, tienes que dejar ir cosas, pero hay un precio también por el TCA que te pide dejar otras cosas. Tú tienes que decidir cuál precio vas a pagar porque los dos te implican dejar. Em, Totalmente. Andrea, por favor, dinos como algo que no te haya preguntado, que crees que es importante que la gente escuche y también dinos dónde te podemos encontrar. Voy a poner tus datos aquí abajo, pero Ok. Am, Algo importante que quisiera que la gente escuchara es que em, yo creo que lo que frena tanto a las familias para ayudar al paciente o lo que frena en el proceso es la culpa, ¿no? Y entender que estas enfermedades son mentales, son biológicas, hay ambientes, sí, pero también hay el tema de genética, ¿no? Y al final de nadie es la culpa. Si eres adulta, lo que has vivido, tal vez el TCA fue la forma de salir de ahí, pero entender que hay otro camino, hay una vida después de eso. O sea, hay una vida de verdad, ¿no? En donde puedas disfrutar y entender que esta culpa no te frene, ¿no? A decir, es que esto, es que el otro, es que... y que yo creo que el mensaje que le dejo a los profesionales de la salud es que si no es esta área la que te gusta, sí como aprendas un poquito más, ¿no? Para que no hagas daño, ¿no? claro. Que no haya esta parte
pues iatrogenia, ¿no? Y pues me pueden encontrar en mi consulta o mi consultorio está en Culiacán, Sinaloa. Estoy dentro de un centro infanto-juvenil en el que también hay terapeutas, en el que también hay esta parte de acompañamiento, grupos de apoyo, y aquí es mi consulta presencial. Y en mis redes sociales me pueden encontrar como nutrióloga de TCA y pues en Facebook igual y en TikTok igual. Ok. Y das consultas en línea también, ¿verdad? Doy consultas en línea, ahorita actualmente, no nada más en México, también doy consultas a otros países en línea y acompañamiento. Trabajo actualmente con algunas psicólogas de otros estados, de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México, también con psiquiatras, psiquiatras. Entonces, si bien no tengo un equipo establecido, sí tengo personas con las que confío y puedo trabajar en equipo. Actualmente me gusta mucho también la parte de los talleres. Estoy como en este plan de crear algún grupo de apoyo, crear esta parte de comunidad, quiero hacer un curso, como una guía de, no como tal una recuperación, pero sí como cómo salir de este pues ciclo, ¿no? Que hablamos hace rato. Y pues me gusta mucho, ¿no? El tema de hablar, platicar. Mañana me invitaron a la radio también. Estoy como en esta, entrando a este mundo de la radio y todo eso, me gusta mucho. ¿Y qué otra cosa también? Ah, ya. Me invitaron, todavía estamos como en esta parte, pero de hacer algo que tenga que ver con la política pública y el tema de poder Wow. ayudar de alguna forma, ¿no? Como esta parte de fundación o algo por ahí. Oye, pues tenlos aquí a todos al tanto de de todos tus proyectos. Voy a Sí, poner tus datos para que te sigan y también ahí seguramente nos vamos a enterar de ellos. Te sí, agradezco un montón, Andrea, tu tiempo, en serio, todo lo que hablamos es de un montón de valor y la verdad es que este tipo de programas hacen la diferencia entre elegir bien, no elegir bien, recuperarnos, no recuperarnos, quitar miedo, ¿no? Y que dan como quitan este velo de la recuperación es imposible, como la recuperación es posible. Y muchas claro, gracias. Acérquense a Andrea si necesitan un nutriólogo, si no, necesitan alguien que les ayude con todo lo otro, aquí acérquense a mí. Y muchas gracias. Que tengan un día bien bonito. igualmente, gracias a ti, Carla, nos vemos. Gracias. Bye.